Muy buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos felices, esperando ya el final del año, un año más que se nos va, un año que espero haya sido de bendición para todos ustedes, como lo fue para nosotros, de haber logrado éxitos maravillosos en la vida del Señor, como lo logramos nosotros aquí en nuestra congregación. Saludamos a todos los amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares y queremos que sepan que los tenemos en nuestro corazón y aunque no nos vemos físicamente, espiritualmente siempre estamos ahí unidos todos con todo el amor, con todo el amor. Muchas bendiciones para el año venidero, muchas bendiciones para los propósitos y proyectos que tengan en sus manos. Les deseamos realmente que haya sido este un muy feliz año y que el venidero sea aún mejor. Pero, ¿le has hablado a alguien de Jesucristo? Recuerden que estas fechas son muy importantes para nosotros los hijos de Dios. En Marcos 16, 15 al 18 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsando demonios, hablarán en lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesús había resucitado ya. El plan de Dios para la salvación de la humanidad había sido consumado. Pronto partiría para sentarse a la diestra del Padre en el trono celestial. Pero antes de partir el Señor les dijo a sus discípulos, a aquellos que tuvieron el privilegio de pasar 3 años junto a Él y conocerle íntimamente, y les presentó la próxima fase del plan. A ellos les correspondía comunicar al mundo todo lo que habían aprendido del Maestro y mostrar a todos el único camino para la salvación de sus almas y la vida eterna. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba, en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Cuando un misionero leyó una porción de la Biblia a unas personas en una aldea remota en América del Sur, ellos escucharon hablar de Cristo por primera vez. Cuando el misionero terminó de leer, uno de los nativos le preguntó, ¿usted conoce a ese hombre? Sin vacilar un segundo, él les aseguró que sí, que lo conocían muy bien. Posteriormente, el misionero contó la historia a otro grupo de amigos. Gracias a Dios que yo conocía al hombre del libro, porque es muy importante conocer de Cristo, y pudo presentárselo a aquellas personas que nunca habían experimentado su amor ni su perdón. Ciertamente, no podemos presentarle a nadie a una persona que no conocemos, ¿verdad? Si queremos conocer a nuestro Señor con el fin de presentarlo a los demás que no lo conocen, debemos pasar tiempo diariamente leyendo la palabra, orando, pidiendo a Dios discernimiento espiritual. Así llegaremos a conocer, a intimidar con Él, de manera que podamos llegar a ser sus amigos. Bien aprendido del Maestro y mostrar todo lo que aprendieron del Maestro y mostrar el camino. El Señor después les habló y dijo, realmente es importante que todos conozcamos del Señor. Es por eso que en este tiempo tenemos que aprender a darle gracias a Dios, a hablar del Señor y enseñar al Señor. Podemos presentarlo, tenemos que amarlo, tenemos que, así llegaremos a conocer al Señor, pidiendo a Dios discernimiento espiritual, ¿verdad? Así llegaremos a conocerlo y a intimidar con Él de una manera que podamos llegar a ser sus amigos, tal y como Él les dijo a sus discípulos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, en otras palabras dice su amo, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Eso fue una tarea de los
de los judíos también, enseñar a sus hijos la palabra a tiempo y a destiempo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que enseñar todo el tiempo la palabra de Dios. Es tiempo de conocerla, es tiempo de enseñarla, es tiempo de que todos sepan por qué nació el Señor, por qué vino, por qué nos salvó y por qué nos dio la oportunidad de llegar a la vida eterna. Es tiempo de amar al Señor. O sea, estamos en el tiempo de hablar del Señor. No serán revelados a nosotros y podremos dar a conocer a otros que necesitan del Señor y el cuidado de nuestro Señor. Entonces, somos amigos, somos hijos y tenemos que enseñar esa palabra. Tenemos que enseñar rápidamente la palabra del Señor. Entonces, ¿alguna vez has tenido un amigo famoso en el campo político o en los deportes que es muy exitoso en los negocios? Pues uno se siente orgulloso de decir, mire mi sobrino, mire mi pariente, mire mi familiar, mire mi esposo, es una persona importante, es un pastor. Uno se siente orgulloso, ¿verdad? Eso sucede con todos y con cada una de las personas que conozcamos. Imagínate cómo no sentirnos así de orgullosos presentando a Cristo a todos nuestros hermanos en estas noches navideñas, oportunidad de hablar del Señor, hablar de la palabra y enseñar que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es mi amigo, es mi Padre y es mi príncipe de paz. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, porque tú nos permites reunirnos contigo, porque tú permites, Señor, que seas tú en nuestro corazón. Yo te pido que nos capacites íntimamente contigo para poder tener ese deseo ferviente de hablar a todos los que están a nuestro alrededor, que no te conocen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Qué bueno poder estar otra vez haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Predicar la palabra de Dios, enseñar lo mejor posible todo esto que Él nos ha permitido conocer para que así podamos realmente tener una real convicción, una fe sólida, una transformación que indique a otros que somos realmente influenciados por ese Dios grande, poderoso, lleno de amor. Y como hemos estado estudiando, Dios de amor. Dios es amor. Entonces, conforme a eso, y como decía Cielo, esperamos y deseamos que todos y cada uno de ustedes, los que nos han estado acompañando durante este tiempo, que nos han ayudado, que nos han animado, que han orado por nosotros, que están de alguna manera conectados, deseamos que esa fe siga creciendo, que esa fe siga siendo más sólida, que esa fe ayude en todos estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad, pero además que esta fe les dé esperanza, una esperanza que no da nada más en el mundo. La esperanza del mundo es temporal, es momentánea, pero el conocer del Señor, el entender quién es el Señor, lo que hizo, saber su propósito, conocer los planes que tiene para nosotros, las promesas que hay para todos aquellos que se atreven realmente a creerle y a depender de Él. Eso hace que tengamos un carácter mucho más fuerte en cuanto a la fe y podamos tener un poco más de capacidad de discernir y de ir por los tiempos con una mejor solvencia, no dejándonos enredar, por ejemplo, en estas provocaciones de angustia, de ansiedad, de desesperación, que son tan evidentes hoy en día en toda la humanidad. Entonces, y que este año que viene, mire, yo no acostumbro a celebrar estas fechas de la manera en que de pronto se toman como muy agoreras. Cuando viene un cambio de año, la gente le pone mucha fe al tiempo, ¿sí? Porque dicen este año que viene y estamos hablando de tiempo, pero nadie sabe lo que va a suceder más adelante, ni siquiera un segundo más adelante, solo Dios sabe. Entonces, su esperanza está en que el año que viene les traiga, como si fuera el año, como si fuera el tiempo, les trajera bienestar y prosperidad, sobre todo, y bienestar, salud. Pero no es así. La fe en el Señor, Dios es el dueño de todo.
y Dios quiere ser el Padre de todos, y Dios quiere que lo conozcamos, y entonces de esa manera los que hemos creído en Él y depositamos esa fe en lo que Él ha enseñado a través de su palabra por revelación del Espíritu Santo, pues entonces sabemos que hay seguridad en su palabra. Amén. Y entonces simplemente agradecemos y estamos en paz y damos gracias porque aun cuando no lo hemos visto, cuando no lo tenemos, sabemos que Dios nos lo va a proporcionar. Amén. Y obviamente esto debería pues desatar un amor hacia Dios que hace que uno ya empiece a apartarse de las cosas que no son agradables para nosotros mismos. Porque si bien es cierto, Dios es perfecto y mucha gente se concentra en que Dios no se disguste, en que Dios se agrade, pues Dios no deja de ser Dios si usted comete un error o no. El que va a cambiar es usted, el que va a recibir las consecuencias de lo bueno y de lo malo, pues es usted. Dios no, Dios, si usted hace algo malo, Dios sigue siendo Dios, Él es perfecto, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de todo, Él es el creador. Entonces, pero usted es el objeto del amor de Dios, es decir, todo el amor de Dios está depositado hacia usted y por eso Él habla y dice y enseña cómo es que debemos vivir. Amén. Y eso es lo que debemos procurar. Entonces, teniendo este entendimiento, nosotros empezamos a apartarnos de aquello que no nos conviene, a dejar de hacer lo que no nos sirve, lo que no nos edifica. Amén. Bueno, muy bien, así que confiamos en que las cosas sigan mejorando para aquellos que se atreven a cada vez más depender de esa fe, de ese poderoso Dios que tenemos, que es nuestro Padre Celestial. Muy bien, continuando con la serie de enseñanzas sobre el atributo del amor de Dios, porque Dios tiene varios atributos. Dios es misericordioso, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es amor, amén, y otras cosas. Estamos concentrados en el amor de Dios y por ahí leímos en la Escritura que Dios es amor. Entonces ese amor tiene también atributos y cuando uno los estudia va entendiendo mucho mejor el carácter de Dios y nos va ampliando el conocimiento, el entendimiento, y nos va llevando nos está como atrayendo mucho más hacia Él mismo. Amén. Y por eso hemos tratado de cubrir el tema del amor de Dios, uno de estos atributos y la esencia misma de Dios, porque Dios es amor, tratando de analizar los diferentes aspectos de este amor para comprender de esta manera, como les dije, mucho mejor el carácter de nuestro Padre Celestial. Ahora yo dejo claro que no solamente lo que he hablado durante estos sábados es suficiente tema sobre el amor de Dios. Hay mucho más que la Biblia enseña que deberíamos todos tratar de buscar y comprender, siempre pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Y de esa manera con seguridad le vamos a dar estatura a nuestra fe, vamos a crecer en esa fe en el Señor, no fe en cualquier cosa. Y entonces como consecuencia vamos a tener una solidez que cada vez más es necesaria para afrontar los tiempos presentes y venideros. Y que no lo que vemos no da una gran, ¿cómo se dice?, esperanza. Y ya están escritas muchas cosas de cómo serían los últimos tiempos. Y los últimos tiempos pues estaban desde Jesús en adelante. Amén. Nosotros, como estamos acostumbrados a medir el tiempo, pues pareciera que 2000 y pico de años después de Jesucristo y estamos en los últimos, pues entonces ¿cuándo se acaba? Pero realmente Dios ha sido misericordioso y ha tenido paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, va a pasar. Ahora, hoy voy a concentrarme un poco en una escritura que todos los lectores creyentes de la Biblia conocen muy bien, porque también hay lectores no creyentes, hay lectores intelectuales, hay lectores curiosos, hay lectores tradicionales, mas no creyentes. ¿Qué quiero decir? Esto es la palabra de Dios, literalmente, la tomo con seriedad, escudriño en ella, conozco quién es mi Padre, entiendo qué es lo que Él quiere para mí, toda la información que Él me da allí es para mi edificación y mi solidez en esa fe y poder yo construir mi camino delante del Señor como Él me lo señala, porque yo soy el que escojo. Amén. Es decir, escojo cómo caminar. Entonces, y esta lectura de la Biblia puede ser que le agreguemos un poco más
de entendimiento cuando la leemos y sobre todo en este tema del amor de Dios. Y hoy vamos a tratar de añadirle esa porcioncita yéndonos al capítulo 13 de la primera carta de Corintios, a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Allí vamos a enfocarnos un poquitico y tal vez vamos a alargarnos un poquitico más el próximo sábado. Pero lo que quiero es que por favor se concentre y dedícale este momento solo a Dios. Quite de su mente todo aquello que no va a permitir esa plena concentración. Apague los televisores, la música, lo que sea. Apártese si hay mucha gente y no lo dejan concentrar. Dedíquese al Señor este momentico. Mire que es tan importante. Y yo le pido, por favor, concéntrese y aprendamos juntos. Amén. Entonces, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, vamos a encontrar la exhortación y amonestación de Pablo con respecto a cómo debemos responder, cómo debemos poner en práctica ese amor ágape o agape de Dios. ¿Cuál es el amor ágape de Dios? Es el amor que Dios da desprendidamente para todos aquellos, especialmente los que nos atrevemos a creer en lo que Él dice, en lo que Él enseña y a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de vivir de acuerdo a eso que estamos aprendiendo de Él. Entonces, de nuevo, entendemos que el amor ágape de Dios está arraigado y cimentado en el mismo carácter de Dios. O sea, esto es intrínseco, ¿sí? El amor que estamos llamados a manifestar entre nosotros es el amor que viene de Dios y un amor que nos debe conducir a imitar y reflejar su carácter como hijos que somos por adopción. Ahora, ¿por qué digo yo que esto viene intrínseco en el carácter de Dios? Pues porque a diferencia de nosotros tenemos que aprender. Nosotros desde que nacemos, desde que somos concebidos, empezamos a aprender. No viene con nosotros ese paquete, entonces tenemos que aprenderlo. Amén. Y eso es por medio del intelecto. Ahora, cuando aprendemos y dependiendo de la manera en cómo aprendamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y por ende nuestra voluntad, o sea, nuestra capacidad de decidir, de tomar decisiones, va a depender mucho de cómo aprendamos. Amén. Entonces, si a usted, por ejemplo, desde chiquitico le enseñan que la muerte es trágica y que casi invivible y que conduce a la desesperación y que no hay consuelo y que produce una máxima tristeza y desolación y angustia y ansiedad, pues usted va a condicionar esa parte emocional de la muerte, con respecto a la muerte, la va a condicionar a lo que le enseñaron. Entonces, si cualquier persona de sus afectos ha llegado a usted que se le muera, usted va a vivir lo mismo siempre. Pero si a usted le enseñaron lo contrario, y le dicen, no, es que esto es una transición y usted simplemente está siendo desprendido del cuerpo, pero su vida sigue y usted va a ser consciente de todo, pero lejos del sufrimiento que le puede producir el cuerpo y las limitaciones. Amén. Y si usted está en Cristo, entonces esta vida que le espera es la que el Señor le promete, que es felicidad, que no hay angustia, que no hay tristeza, que no hay dolor, que no hay deterioro, no hay ninguna clase de corrupción. Pues entonces usted va a enfrentar la muerte de un ser querido de una manera diferente, la misma suya. Amén. Por eso tenemos que aprender del amor. En cambio, Dios es amor. O sea, de Dios sale el amor. Él brota ese amor y todo y cada uno de sus atributos. Entonces, al usted entender el amor de Dios y lo que quiere vivir en su vida diaria, que no es más que imitarlo, si eso es lo que usted cree, entonces podrá tener una mayor comprensión, una comprensión mucho más profunda sobre cómo Dios ejerce su amor hacia nosotros, hacia usted mismo. Y es necesario, antes de entrar a la Escritura, que usted entienda y que usted sepa, y si usted lo cree, que ha sido llamado a la familia de Dios por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Usted creyó, entiende el mensaje, no es solamente
como siempre digo, no es solamente un hombre que murió allí, que sufrió tanto y tan inocente y tan bueno y tan puro, y por qué lo maltrataron, y se quedó allí y no trasciende y no entiende el significado, todo lo que esto conllevó, y no entiende la resurrección y lo que esto significa y lo que esto libera para usted. Entonces pues está perdiendo mucho el tiempo en cuanto a la muerte y resurrección. Pero si usted, llamado a la fe, entendió esto, lo creyó, lo abrazó, esto lo hace parte de la familia y va a llevar entonces esa fe, va a llevarla no solo con la palabra de su boca, sino con su forma de vivir. Va a llevar ese mensaje del amor de Dios. Usted va a vivir literalmente, lo va a poder experimentar el amor de Dios porque lo entiende. Entonces debería anotarse en su vida, en lo que es la vida cristiana, debería notarse al menos, yo digo, 7 características de este amor, al menos, ¿sí? Que las voy a enumerar muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, la primera, usted debería, el amor, perdón, el amor que usted revela es el puro cristiano, el espíritu mismo del cristiano, es decir, ese amor de Dios, perdón, el amor de Dios en usted debería ser lo que usted revela como un espíritu cristiano correcto. Esto debería notarse correctamente. El tipo de espíritu que debemos demostrar como personas está definido por el amor de Dios. Perdón. En segundo lugar, el amor revela a aquellos que profesan fe en Cristo si su experiencia cristiana es genuina, porque si no tenemos amor, pues no hemos nacido de Dios. Recuerden, por ejemplo, la escritura de Juan, que dijo que los que aman a Dios, que los que aman son nacidos de Dios y aman en esa forma que Dios ama, en una forma ágape, un amor desprendido, un amor misericordioso. Perdón, ay Dios. Así que si el ágape, si el amor de Dios, ese amor dado con pureza, sin intereses, simplemente con un propósito de hacer que las otras personas puedan liberarse de muchas opresiones, y si está ausente en su vida, no importa qué tan apasionada haya sido su profesión de fe, porque todos los que tienen verdadera fe también tienen ese amor verdadero. Entonces no puede carecer ese amor que se da para otros. Otra tercera característica es que ese amor revela un espíritu amistoso, cuyo espíritu es el espíritu de Dios mismo. Amén. O sea, el carácter de un cristiano no es el carácter de una persona que sencillamente pone obstáculos, sino que trata de estar en paz y bien con las personas para ayudar y transmitir el amor de Dios. Cuarto, el amor muestra lo agradable de la vida cristiana. El amor de Dios puede enseñar en la vida cristiana, gracias amor, puede enseñar a los demás la vida real cristiana, la verdadera, de una manera agradable. ¿Sí? Y yo sé que esto es un proceso que a algunos nos cuesta de pronto más que a otros. Algunos son agradables 100% todo el tiempo porque tienen su fe muy sólida y están puestos allí, entonces para ellos no hay ninguna razón para sencillamente amargarse la vida. Y otros vamos en el proceso de ir entendiendo esto y de ir agarrándonos de esta verdad y que el amor de Dios nos haga personas mucho más agradables. Las personas que no tienen gozo no tienen amor. Así como el amor está inseparablemente relacionado con la fe, el amor está inseparablemente relacionado con el gozo. Amén. No se puede tener amor y no tener gozo al mismo tiempo. Una sexta característica es que el amor revela una necesidad urgente de protegerse contra la envidia, la malicia, la amargura y otros espíritus oscuros que derrocan la obra del amor. Por ejemplo, usted no siempre va a tener amigos o estará rodeado de personas temerosas de Dios, sino que también habrá personas con otros intereses. Ahora, pueden tratar ellos de conducirlo a usted
a la malicia, a la envidia, a la amargura, a otras cosas donde el amor de Dios no está. Y si usted no está apercibido de esto y no discierne bien, usted puede de pronto imitar esa conducta y no estar imitando a Dios. Yo no puedo decir que amo a una persona y entonces envidiarla al mismo tiempo. Así que la amargura, la malicia, la envidia, los celos son los vicios que van en contra de la virtud del amor. Y finalmente, el amor nos llama a amar inclusive al peor de nuestros enemigos. Y esto es terrible. Pero es así, es decir, amar al enemigo no quiere decir voy a ir a abrazarlo y darle besos y entonces siento maripositas por él y y bueno, no. Simplemente no le desea el mal, entiende su frustración, entiende su estado de control por el maligno y tiene misericordia de esta persona y si puede hacer el bien por ella, lo hace. Amén. Entonces es capaz de amar a sus enemigos, ya que esto realmente templa el espíritu del cristiano y es la suma del cristianismo. Ahora, si entramos a primera carta a los Corintios, y le pido que vayamos allá por favor, mientras yo llamo a mi esposa, cielo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Primer versículo, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, perdón. La nueva traducción viviente. En esta primera declaración de Pablo, y teniendo en cuenta el contexto, y siempre que usted va a leer la Biblia, por favor, tenga en cuenta lo anterior y lo posterior, y para que entre en el cuadro perfecto. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto en el cual el apóstol Pablo nos da esa grandiosa exposición de la naturaleza del amor de Dios, él explica partiendo de una discusión que está teniendo la iglesia en Corinto y que tienen sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, Pablo entiende que la iglesia allá en Corinto está siendo atribulada y está siendo dividida por rivalidades sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces unos hermanos pensaban que eran más espirituales que otros porque había unos dones que ellos ejercían más que otros. Y en el centro de esta controversia estaba la práctica del hablar en lenguas. De modo que en el capítulo 12 y en el capítulo 14, y déjeme hacer un paréntesis así. Recuerde que la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Esto es ya del tiempo moderno, que se establecieron estos números, estos capítulos y estos versículos para ayudar más a recordar y entender la ubicación de los escritos, ¿sí? Pero esto eran cartas. Entonces, cuando usted lee seguido, pues se da cuenta que aquí hay una discusión y Pablo hace una reflexión mucho más profunda de todo este asunto de hablar en lenguas y cómo esto no debería perturbar y destruir el amor que debe manifestarse dentro del cuerpo de Cristo, es decir, los hermanos unos a otros. Para ellos sencillamente esto se volvió un tema de discusión y hasta de división entre ellos, ¿sí? Estaban inclusive peleando por este tema. Y esto sea muy frecuente, sobre todo entre las congregaciones, o sea, es decir, nosotros acá en este lado del mundo les llamamos iglesias, pero realmente son congregaciones, la iglesia es solo una, es el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo, pero con varios miembros. Pero entonces si un miembro es la mano y el otro es el ojo, entonces, como para poner un poquito en el contexto, entonces era como si la mano estuviera reprochándole al ojo porque no puede agarrar y el ojo reprochándole a la mano, porque él sirve más, porque él hace ciertas funciones de describir y ver el panorama y de dar el detalle, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es más importante? Y no lo entendemos, que todos son dones que sirven ¿para qué? Para el mismo cuerpo que funcione de una manera correcta, crezca de una manera correcta, entienda y se edifique en esa fe de Jesucristo de una manera correcta. Entonces, no hay uno superior u otro inferior. Hay uno más notorio que otro, pero eso no quiere decir nada. ¿También? Y entonces Pablo entra a dirimir esta discusión porque
están peleando por el hablar en lenguas y el otro no, y etcétera. Y por eso entonces él comienza el capítulo 13 de manera en cómo lo hace, llamando la atención sobre el amor que debería existir en cada creyente por encima de cualquier don. Amén. Y me viene a la mente en este momento el matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué se separan las personas, los matrimonios? Porque ponen por encima intereses propios, personales, y no el amor que los unió. Se olvida rápidamente cuál es el amor que los unió, y no es el sentimiento que los unió, sino en la decisión de dar recíprocamente el uno al otro, y se olvidaron de eso. Entonces ya con el tiempo se les olvida, y entonces cada uno va cogiendo y determinando su camino, y entonces van siendo egoístas, y entonces va creciendo el rencor, va creciendo la envidia, van creciendo los celos, y va creciendo, etcétera, y se separan, y se olvidó el principal objetivo, que era el amor. Lo mismo pasa con las congregaciones entre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Se olvidan que el objetivo es entender el amor de Dios, recibirlo, y por ese amor responder a su enseñanza, porque es beneficio para uno, y eso transmitírselo a los demás. Entonces Pablo dice, incluso si hablo con lenguas de hombres y de ángeles, si tengo el don de lenguas pero no tengo amor, solo soy ruido. Eso es todo lo que sale de mi vida, y todo lo que sale de mi boca es ruido, no es sinfonía, no es discordancia, es discrepancia, es desarmonía, es desconformidad, es desacuerdo. Amén. Eso es lo que quiere decir si no tengo amor. Entonces, si no tengo amor, pues simplemente lo que tengo son otras cosas. En otras palabras, no importa qué tan talentoso, carismático sea, si no existe el don del amor de Dios. Y escuche, el don del amor de Dios, que debe aprenderlo, y se aprende por medio de la palabra, en el análisis, el estudio de cómo Dios ama, y usted se vuelve un imitador de esto, y el imitador no llega por casualidad, el imitador mira el detalle, cómo son las cosas, y usted lo imita. Entonces, si usted no tiene ese amor, dice Pablo, usted no es más que un metal que solo produce discordancia, inconformidad, discrepancia, un ruido finalmente chocante. Y luego continúa en el versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Entonces mire cómo Pablo trata el tema. Incluso el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Hablar de parte de Dios, y solo expresamente de la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Amén. La profecía no es adivinación. El don de conocimiento, que es todo lo referente al pensamiento de Dios. Yo conozco todos los secretos de Dios. Si tengo esa capacidad, esos dotes, amén, todo eso que da el Espíritu Santo a su pueblo, pero no tienen valor si no hay amor, si no hay amor en ellos. Entonces, ¿cómo Pablo está poniendo el amor por encima de todo? Amén. Ahora, algo que quiero decir en términos de traer esto a nuestra situación actual, contemporánea, y usted, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, tenemos esta idea en nuestra cultura de que el talento cubre una multitud de pecados. Por ejemplo, si alguien es una actriz de cine exitosa o un actor de cine, no importa en cuántos asuntos de adulterio estén implicados, porque es famoso. Si una persona es un atleta sobresaliente, no importa cuántos hijos ilegítimos tenga, porque no buscamos que nuestros líderes sean modelos a seguir. Si son talentosos, si son capaces, eso es todo lo que cuenta. O por ejemplo, un cantante, que están tan de moda. No importa qué clase de mensaje dé con su música, con sus videos, con su estilo de vida, si es famoso y exitoso financieramente, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. A ese es el que hay que imitar. Entonces los valores se dejaron atrás. Amén. Incluso una persona puede ser el presidente de una nación. No importa el estilo de vida que lleve, siempre y cuando sea brillante y traiga solución a muchos problemas, o prometa lo que la gente quiere oír,
Eso es lo que cuenta. La gente quiere a alguien que pueda dirigirlos eficazmente a lo económico y todo lo demás que ellos quieren. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que se ponen por encima otras cosas y no el amor de Dios. Lo mismo es cierto en la iglesia. Si una persona es educada y está bien informada y es sofisticada como maestro, como teólogo, está por encima de la crítica en muchos sentidos. O si una persona es un orador con una voz de oro, un gran predicador, ¿sí? Es una persona que con su forma de arrollante de hablar y de explicar y de motivar a las personas, es todo lo que vale, no importa otras cosas. Entonces todavía exaltaremos a estos héroes a pesar de su comportamiento. Y eso no es lo que el apóstol está diciendo. Sin importar lo dotado, lo capaz, lo inteligente, lo exitoso, lo reconocido, si no hay amor de Dios, no es nada a sus ojos. Amén, no es nada a sus ojos. Entonces, esto trae, por ejemplo, a la mente, que es uno de los versículos que la gente más reconoce y yo repito varias veces durante el año, me viene a la mente esa advertencia que Jesús dio, el Señor Jesús dio al final del Sermón del Monte, cuando dijo, y escuche, al final del Sermón del Monte, el Sermón del Monte es cátedra, es una de las maravillas de enseñanza que el Señor dio, y después de eso, de haber enseñado lo que es la vida en el reino, la característica del que vive en el reino, y después de que enseñó eso dice, muchos me dirán en aquel día, está hablando de la segunda venida, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos aquello en tu nombre? Y Jesús los ve y dice, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces todavía hay personas que están descansando su esperanza y su confianza en su desempeño para llevarlos al reino de Dios. No están creyendo en la obra del Señor Jesucristo, la obra redentora, menos en su enseñanza. Entonces no se trata de lo que el hombre sea capaz de hacer, se trata de la identidad que surge primero por la fe en Jesucristo. O sea, yo creo en lo que Él hizo, entiendo lo que Él hizo, lo abrazo, es para mí, amén. Y entonces, eso es la fe en Jesucristo. Y es ahí cuando Él nos hace sus hijos. Él, no yo no me hago hijo de Él me hace su hijo. Y segundo, esa identidad que se va formando conforme a la relación con Dios, es decir, esta relación que se forma cuando usted recibe el Espíritu Santo comienza a guiarlo a través de la Escritura, si es que usted va a la Escritura, y comienza usted a formar una identidad de hijo. Es decir, usted va haciéndose como el hijo que Él quiere que usted sea, exitoso, próspero, en paz, capaz. Amén. Y no lo que el mundo enseña de exitoso y próspero. Y entonces esa relación con Dios se vuelve íntima en la medida en que la persona que cree realmente haga de la palabra que le es revelada a través del Espíritu Santo, de la Biblia, el origen de su carácter. De ahí forma lo que es. Si bien es cierto que la gracia cubre multitud de pecados, que Dios no se acordará nunca más de ellos, que no nos serán tenidos en cuenta, también es cierto que para lograr disfrutar de esa verdad de Dios, el hombre debe estar en Cristo, que lo hemos hablado varias veces, que es estar en Cristo. En otras palabras, en la palabra de Dios es mi guía, es mi manual. Estoy aprendiendo a vivir conforme al reino de Dios y no siguiendo el modelo que enseña el mundo, cambiando su forma de vivir porque ha entendido el amor de Dios sobre su propia vida. Y entonces responde como el amado a su amada. Amén. Da miedo cuando Pablo resalta el hecho de que no es nada tener la profecía, no significa nada. Que no significa nada entender todos estos misterios y tener todo este conocimiento y sí tener suficiente fe para mover montañas. Y si no hay una naturaleza de amor de Dios que transforma esa vida, pues no se es nada. No se es nada.
hay que preguntarse. La palabra también me invita a que me analice, ¿cómo se dice? Discierna yo mismo, a que entienda, a que me mire en el espejo francamente, a ver si estoy realmente detrás de transformar una vida, mi vida con la palabra de Dios, o simplemente es un juego necesario que hay que hacer porque soy cristiano, es decir, intelecto. Ahora, versículo 3. Entonces luego dice ahí Pablo, versículo 3. Estamos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es decir, si me despojo de toda mi propiedad personal, si doy todo a los pobres, si sacrifico cada posesión que tengo, incluso la posesión de mi propia vida, pero no tengo amor, la conclusión es peligrosa. No tengo ganancias, no hay activos, no soy tampoco nada. Y esto es muy importante porque muchas personas, sobre todo en este tiempo, se concentran en hacer mercados, llevar regalos a los privados de la libertad, a los hijos de los privados de la libertad, a las zonas donde está la prostitución, a las personas que viven en la calle, etcétera, y creen que ya lo lograron. O se van de misiones a otras ciudades, a otros pueblos, y creen que simplemente hacer estas cosas es suficiente. Pero escuche, esto se hace por la reproducción natural del amor de Dios. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Es algo para mí mismo? ¿Es algo que me alivia el alma? ¿Es algo que me da satisfacción? ¿Es algo que hay que hacerse? ¿Es algo que la iglesia mandó a hacer? ¿O lo hago porque en ese propósito voy a enseñar el amor de Dios? Que es muy diferente. Amén. Entonces Pablo lo que está haciendo en esta carta con la iglesia en Corinto es como construir un caso para demostrar la importancia suprema del amor sobre todos estos otros asuntos. Esto es lo que define la esencia de la vida cristiana. Entonces así se pasa todo este tiempo introduciendo el tema en ese párrafo inicial, incluso antes de entrar al tema, y se toma el tiempo para describir y definir qué es este amor. Amén. Y es muy, muy importante porque casi siempre la gente empieza a leer el capítulo 13 desde el versículo 4 en adelante. El amor es esto, esto y esto y esto. Nada, hay que leer completo, hay que entender, hay que mirar primero todo el contexto y hay que analizar palabra por palabra si usted realmente quiere entender muy bien lo que el Señor está enseñando. Ahora, antes de que Él entre a definir ese amor, en el versículo 4, primero establece su importancia. Es decir, ¿qué es lo importante? Más importante que las lenguas, más importante que la profecía, más importante que el conocimiento, más importante que la esperanza, más importante que la fe, más importante que el sacrificio, más importante que el ministerio de misericordia, más importante que el martirio, más importante que la pasión, más importante que, etcétera, es del amor ágape de Dios del que está hablando Pablo y el que él dice, esto es por encima de todo. Así que entender el amor de Dios realmente es muy importante. Y entonces de ahí, desde el versículo 4 en adelante, una vez Pablo ha como exaltado, sobresaltado la importancia del amor, comienza a definirlo. Y empieza a decir, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y ojalá usted sea de estos curiosos que coge un diccionario, que coge o busque en el computador sinónimos, antónimos, la definición de la misma palabra, de cada palabra de estas, y entonces amplía un poquitico más el espectro y se da cuenta de qué es lo que está Pablo enseñando. Y entonces, el amor el amor es paciente, bondadoso. Dos cosas. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y por supuesto que para todo hay una referencia. Hay un ejemplo que enseña lo que está escrito.
Amén. Es decir, está la referencia visual, está la referencia escrita, intelectual, amén, la definición, y usted va al ejemplo mirando la enseñanza y puede asociarlas y puede comprender mucho mejor. ¿Y cuál es la referencia? Que enseña el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Es Jesucristo mismo. Cuando uno piensa en esta definición de amor y busca ampliar su significado, se da cuenta que el Señor aplicó su amor en todo el proceso de la humillación en la cruz. Es decir, Él se humilló a sí mismo. Él manifestó el amor de Dios. Amén. Y usted lo puede analizar, leer y comparar. Y eso nos enseña que Dios, por ejemplo, es paciente. Ya Jesús sabía que lo iban a crucificar, ya Jesús sabía el proceso que iba a vivir y Él tuvo la paciencia, que Él es bondadoso, Él sabía por qué lo estaba haciendo y era por amor, amén. No es celoso ni altanero, Él no vino a exaltarse y a decir es que yo voy a hacer esto por ustedes para que ustedes me adoren. No, Él simplemente tenía su propósito, Él sabía cuál era la intención, Él sabía cuál era la finalidad, Él sabía lo que iba a lograr, Él sabía cómo iba a ser glorificado, Él no se exaltó a sí mismo, sino que dejó que la gente se diera cuenta por sí misma. Entonces tenemos diferentes maneras de lidiar con los insultos y las ofensas que nos pueden hacer. Cuando usted mira a la cruz, mira al que murió en la cruz, amén, porque Él fue insultado, Él fue acosado, Él fue despojado, Él fue humillado. Cualquiera de nosotros, con lo más mínimo de estas cosas que le hicieron a Jesús, hubiéramos reaccionado, Él no. Usted tiene el ejemplo para saber cómo responder, cómo lidiar con esos insultos, ¿sí? Con esas ofensas. Porque la práctica del amor de Dios nos lleva a ¿qué? A ser, como dice Pablo, pacientes, tolerantes. No reaccionar con furia la primera vez que alguien nos menosprecia. Pues por supuesto que si nos insultan, nos menosprecian, nos humillan, la tendencia es a responder, a no dejarnos, a sencillamente ponernos en nuestra situación, a mostrar quiénes somos, amén. Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo es, primero el amor de Dios, y el amor de Dios es paciente, no es celoso, no es envidioso. Se necesita entonces gracia para poder sufrir por mucho tiempo en estas situaciones. Y noten lo que está conectado con la paciencia, dice, es bondadoso. Y entonces, ¿qué significa bondadoso? Ser una persona bondadosa es no ser una persona mala. Ser una persona bondadosa es ser paciente, ser amigable, no ser desagradable, no ser mezquino, no ser amargo en el espíritu. El amor bondadoso nunca dice, yo te lo dije, te lo advertí. Porque cuando nos han dado consejo y lo ignoramos y luego viene el desastre, lo último que queremos es que nos digan se lo dije. Porque somos muy conscientes de que nos dijeron que no hiciéramos lo que hicimos mal. Pero la persona bondadosa se traga esas palabras y no busca romper, como dice la Escritura, la caña partida o la caña cascada, como usted lo quiere leer. Amén. La caña cascada. Sobre todo, por ejemplo, las personas que están sufriendo penas, el privado de la libertad, o el enfermo que no se cuidó, ya sabe que cometió el error, ya está padeciendo el error, ya está sufriendo las consecuencias, pues no caerle. Como dice el proverbio en el mundo, al caído, caerle. Eso no es bondad. Bueno, muy bien. Yo creo que por aquí vamos a dejar y para el próximo sábado, espero que estemos allí. Sé que es época de vacaciones, pero Dios no se va de vacaciones. Sáquele un tempito a Dios, invite a otros. Esto es más importante que las vacaciones, esto es más importante que la vida misma, amén. El próximo sábado trataremos de llegar al final de 1 Corintios 13 para ver el resto de las descripciones del amor que Pablo da, el amor de Dios. De nuevo, tener una relación íntima con Dios, usar su palabra para cambiar la forma de pensar, de sentir, de vivir, de hablar, de decidir, es la manera de aprender sobre el verdadero amor. El amor del hombre es todo lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Si somos honestos, nosotros
condicionamos cada una de estas características que hay en 1 Corintios 13 a cómo percibimos, a cómo nos sentimos, a cómo interpretamos aún lo que no nos han dicho. Así que deponga esto, concéntrese en la enseñanza, pídale a Dios sabiduría, porque Dios es amor y los que le aman lo buscan de verdad. Amén. Muy bien, entonces próximo sábado 5 de la tarde nos vemos aquí por el canal. Suscríbase, invita a otros a que se suscriban. La idea es propagar el Evangelio y estamos para servir. Si tiene alguna inquietud nos puede escribir acá. Le damos gracias a Dios porque nunca se detiene su misericordia y su bondad y Él es para siempre. Porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Le damos gracias a Dios porque nos revela su verdad, porque en su verdad queremos vivir y estamos. Porque Él ya nos hizo libres y tenemos que aprender a gozarnos en esa libertad. Damos gracias a Dios, no porque un año se va y otro viene, sino porque su presencia siempre está con nosotros y nunca, nunca jamás nos abandonará. Le damos gracias a Dios porque nuestra esperanza no está en el tiempo futuro, como si fuera un calendario el que designe nuestros destinos, sino porque nuestros planes están en las manos de Dios y Él los moldea y Él los forma y Él los corrige y Él nos dirige. Porque sabemos que nuestra seguridad, nuestra paz está en Él y no en ninguna otra cosa en el mundo. Le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos con los familiares y amigos y pasar tiempos agradables. Le damos gracias a Dios porque su cordura nos moldea y nos lleva y nos trae. Le damos gracias a Dios porque Él es nuestro Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.